Claro que sí, mi gente. Saludos, hermanos todos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico de Anahuín. Hoy nuevamente, pues, con tu programa Catequesis, Apologética y Predicación. ¿Ok? Este es tu programa Catequesis, Apologética y Predicación. Saludos al primo Eduardo Centeno. Primo, saludos, Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Estamos en este programa nuevo que estamos comenzando. Este es el segundo programa de Catequesis, Apologética y Predicación, un programa en el cual pues trato lo mejor posible de llevar pues lo que enseña la iglesia. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la catequesis, ¿verdad? Dentro de la iglesia católica, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de catequesis, muchas veces vamos a pensar de cuando éramos niños, ¿verdad? Cuando éramos niños y recibíamos la monjita quizás nos daba catequesis o una señora mayor nos daba catequesis, pero hoy en día la catequesis es mucho más que eso, ¿verdad? La catequesis, ¿verdad? Es una palabra, como yo le suelo decir a mis estudiantes y suelo explicar en mi blog Catequesis de Adultos, las palabras, ¿verdad? Si queremos comprender, si queremos entender lo que nos dicen las palabras, primero, cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, tenemos que crear un vocabulario. Lo mismo sucede en nuestras funciones laborales, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo, si vamos a aprender la electricidad, tenemos que aprender una terminología propia de la electricidad, ¿verdad? Porque no vayamos a echar agua donde no supongamos que echemos agua y nos vayamos a electrocutar, ¿verdad? Así mismo sucede con la vida cristiana, mis queridos hermanos. Los idiomas originales del cristiano pues son el griego, el hebreo y el latín. Son tres idiomas básicos. No se asusten, nada, aquí no vamos a estar dando ninguna clase de universidad ni nada de eso que se parezca. Pero sí, por ejemplo, esta palabra catequesis viene del griego y se pronuncia así, catequismo, que literalmente significa introducir, o sea, comenzar a una introducción, vamos a ponerle así, comenzar una introducción, ¿verdad? Y desde los primeros tiempos, mis queridos hermanos, del cristianismo, ¿verdad? La iglesia ha llamado querigma a ese primer anuncio del evangelio. Querigma en griego significa el primer anuncio, de hecho, significa así mismo, primer anuncio. Y entonces este querigma en la historia de la iglesia fue recogida por lo que se conoce como los padres de la iglesia, ¿verdad? Gaby, saludos Gaby, Dios te bendiga. Estamos hablando en este programa Catequesis, Apologética y Predicación de lo que es la catequesis. Entonces, pregunta para que la tengamos para reflexionar. Si hay muchos grupos dentro de la iglesia, ¿verdad? Si hay muchos grupos dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué entonces? Hay muchos grupos, se me fue esto de aquí. Ok, aquí. ¿Verdad? Si hay muchos grupos dentro de la iglesia que se dedican a anunciar y a proclamar el querigma, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra carismático, o sea, los carismas, ¿verdad? ¿Por qué estos grupos dentro de la iglesia no tienen una formación de esos que recogieron el primer carisma de la iglesia, que son los padres de la iglesia? Esa es una pregunta para reflexionar, para los que estamos involucrados de una forma u otra, más allá de simplemente ir a misa los domingos. Si usted va a misa los domingos, va por buen camino. ¿Ok? Si usted va a misa los domingos, va por buen camino. Pero los que nos involucramos un poquito más allá de la misa dominical, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Si hay grupos dentro de la iglesia,
¿verdad? Y esto es bien importante, esto es una pregunta válida para la reflexión. ¿Por qué si hay grupos dentro de la iglesia, ¿verdad?, que se sobreanuncian, por así decirlo, en proclamar el querigma, o sea, el primer anuncio de la evangelización? ¿Por qué no tienen una formación sobre los padres de la iglesia? Hermanita Reina, como tengo como tengo a ver si puedo acercar esto un poquito más sin que... Oh, Reina Lamberde, hermanita, Dios te bendiga. Gaby, Dios te bendiga también. Ok. Gaby Jaques o Jaques. Disculpa la mal pronunciación. Ok. Entonces, la catequesis ha sido visto por la iglesia como un mandato de Cristo. Miren lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 20. Nos dice: vayan y hagan a todos los pueblos que sean. Y aquí está el detalle, como dicen las películas de Cantinflas, que sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí en este texto de 2 versículos, 19 y 20 del capítulo 28 de San Mateo, hay varios elementos que son bien importantes recoger. Primero, vayan y hagan que todos los pueblos, ¿ok? Nuestra iglesia, la iglesia se llama la iglesia católica, o católico significa universal, ¿verdad? Entonces, que todos los pueblos sean mis discípulos. Si somos discípulos es porque hay un maestro. Y ese maestro en la iglesia católica se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret es el maestro. Entonces nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí vemos cómo ese hacer discípulos, esa catequesis, ese catequizar va junto con la vida sacramental. ¿Ok? Enseñándoles, ¿verdad? Luego de ese hacer discípulos, de ese iniciarse, ¿verdad? Eso es la iniciación cristiana de los sacramentos, donde nos formamos en los sacramentos del bautismo, la Eucaristía, la confirmación, ¿verdad? Luego de ese iniciarse, estamos llamados a seguir educándonos en la fe, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, que Jesucristo está presente, está no solamente presente, permanecerá con la iglesia hasta el fin del mundo. Ok. Déjenme bajar la luz esa un poquito, porque se ve demasiado, todavía se sigue viendo, pero ahí le vamos. Es que estoy arreglando un cuarto para tenerlo de estudio y lo tenía medio arreglado, pero después tiré un montón de cosas en el cuarto y ahora estoy de nuevo recogiéndolas y tratando de arreglarlo. Pues, o sea, primeramente Dios, prontito, vamos a tener un cuarto como estudio aquí en mi hogar. Mientras tanto estoy aquí en la sala, pues, déjame ver si abriendo aquí. Oh, yeah. Better. Vamos abriendo aquí. Tenemos esa luz que se ve detrás del sol, ¿ok? No se asuste. No es que me esté iluminando. Bueno, el sol no nos ilumina todo. Cristo nos ilumina todo en el bautismo, ¿ok? Y por el Espíritu Santo. Bien, entonces,
tenemos que, ¿verdad? Desde el comienzo del comienzo de la iglesia, de la historia de la iglesia, desde los tiempos apostólicos, ya el Señor nos manda a que se vaya, ¿verdad? Estructurando, enseñando lo que Él mismo nos fue enseñando. Cuando un católico o un hermano me pregunta, ¿qué necesito utilizar para formarme en la fe católica? Yo le digo, primero, una Biblia católica, una Biblia católica. Esta, que es mi Biblia personal, es la Biblia de Jerusalén latinoamericana. ¿Ok? Esta es mi Biblia personal. Para quien se quiera dedicar al estudio de la Biblia dentro de la Iglesia Católica, hay una Biblia de la Conferencia Episcopal Latinoamericana que se llama la Biblia Didache, como el documento la Didache o la Doctrina de los Apóstoles. Así se llama la Biblia Didache desde la Conferencia Episcopal de España. Esta Biblia tiene la finalidad, primero, de que pone en concordancia, ¿ok? Pone en concordancia los textos bíblicos con distintos numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a estar hablando más adelante de ese documento, gran documento que nos dejó San Juan Pablo II, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y nos da además, esta Biblia lo hace también, pero nos da además explicaciones de los textos bíblicos, ¿ok? Para los que hacemos apologética, ¿ok? Me incluyo porque yo tengo también que hacer la apologética, o sea, defender la fe, especialmente cuando un hermano que no es católico me pregunta sobre por qué de la Iglesia Católica hace esto y aquello. Pues yo utilizo también Biblias protestantes, pero es para hacer apologética, o sea, para hacer una defensa de la fe, ¿verdad? Dice la primera carta de San Pedro que tenemos que saber dar esperanza de nuestra fe, ¿ok? Entonces, el segundo documento después de una Biblia católica lo es el Catecismo de la Iglesia Católica. Miren, quien me diga hoy en día a mí, y lo voy a decir con toda honestidad, como un negrito boricua, como un negrito puertorriqueño y cáliz de Peñuelas, Puerto Rico, ¿ok? Quien me diga a mí, ay, yo no tengo el catecismo de la Iglesia Católica porque no puedo comprarlo. Mire, ya no tiene que comprarlo. Está de gratis en la página del Vaticano y muchas páginas más. De hecho, si usted entra a mi blog, Catequesis de Adultos, así mismo, catequesisadultosblogspot.com, ahí va a encontrar una área donde usted puede enlazar el Catecismo de la Iglesia Católica desde la página del Vaticano y así otros documentos de que han escrito los distintos papas y especialmente el Concilio Vaticano II. ¿Ok? Biblia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ok? Concilio Vaticano II. Si usted nunca ha leído el Concilio Vaticano II, yo les recomiendo que poquito a poquito, tampoco es que vayamos a entrarle ahí de sopetón, de cantazo, de golpe y porrazo, como decimos allá en la isla. Si usted no ha podido, nunca ha podido leer, vaya poquito a poquito, búsquelo en la página del Vaticano, que están de gratis, ahora no hay que comprarlo. Hay muchísimos comentarios buenos, hay comentarios que son malos también, como dice una canción de música jíbara en Puerto Rico, o sea, mi iglesia está cundida entre buenos y malos, ¿ok? Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es el ser humano, así somos los seres, así somos, porque tengo que incluirme también, por si acaso, ¿ves? Ok, entonces, como ya dije,
este texto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Miren, a mí una persona me preguntó, ¿por qué tantas apariciones de la Virgen? Yo le digo, pues porque los católicos, los cristianos todavía no entendemos que la Virgen tiene un solo mensaje, pero y tiene que seguir apareciéndose de distintas formas porque no entendemos. Y el mensaje es sencillo. Como les dijo la María en las bodas de Caná de Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Hagan lo que Él les diga. Esa es la catequesis de María, la más fuerte catequesis, la de María. Hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Entonces, quiero tomar, ¿verdad? Quiero tomar ciertos... Hay una exhortación apostólica que se llama Catequesis Tridente de San Juan Pablo II, que por cierto también la podemos encontrar, ¿verdad? La podemos encontrar de gratis en la página del Vaticano, vatican.va o VA, como dicen muchos hermanos latinoamericanos también. ¿Ok? Entonces, este documento, hermano y hermana, si usted es catequista, si usted es formador, si usted es líder de grupo, hermano y hermana, este es el documento fundamental a leer, especialmente si usted es ya sea catequista de niños, de jóvenes, de adultos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Para todo líder, líder de grupo, líder de comunidad, líder de, ya sea líder de rosario, inclusive de hecho hay un documento sobre el rosario de Juan Pablo II que se llama el Rosario Virgenes María, ese latín 100-1, fácil de traducir, el Rosario de la Virgen María. ¿Ok? Y este documento que estaba mencionando previamente, la exhortación apostólica, catequesis tridente, tridente, esta palabra, tridente, es de San Juan Pablo II. En el número 4, donde dice, la catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales, ya que Cristo resucitado, antes de volver al Padre, dio a los apóstoles esta última consigna, o sea, este último mandato, hacer discípulos a toda la gente, enseñándoles a observar lo que Él había mandado. O sea, es el texto que había previamente leído del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 20, ¿verdad? Entonces ya previamente había leído este texto, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que la Iglesia desde sus inicios ha llevado de una u otra forma lo que se conoce, lo que hoy en día llamamos catequesis. En muchas de nuestras parroquias aquí en los Estados Unidos, a la catequesis, ya sea de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos, de adultos, etcétera, a todo el contenido se le llama programa de educación religiosa. Y cuando digo religiosa, de ahí partimos de la palabra religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa tratar con. ¿Con quién tratamos? Con Dios. Pero Dios es un Dios de orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Entonces, por eso vemos como en el Antiguo Testamento Dios le establecía distintas normas, distintas cosas a realizar al pueblo de Israel. Pues también Jesucristo, partiendo, y esto es bien importante, y aquí los catequistas tenemos que tener bien presente esto, partiendo desde la caridad fraterna, o sea, desde el amor hecho acción, ¿verdad? Partiendo desde el amor hecho acción,
la catequesis tiene que ser metódica, orgánica, sistemática, ¿verdad? ¿Para qué? Para que mirar a los iniciados, para tomar a los que nos estamos iniciando, ¿verdad? Y llevarnos a la plenitud de la vida cristiana. Esa es la catequesis, o sea, nos va tomando de la mano, ¿verdad? Los distintos grupos en las parroquias que ya han recibido sus sacramentos de la iniciación cristiana, pero que siguen formándose. ¿Qué hace esta formación permanente? Lo que llaman en la iglesia la formación permanente. ¿Qué hace la formación permanente? Pues coge a estos hermanos, a estos cristianos, estos católicos que queremos comprometerlos de una forma un poquito más adentrada en el camino, ¿verdad? Y los va llevando de un modo orgánico, sistemático, ¿verdad? Metódico, orgánico, sistemático, metódico, ¿verdad? Con un método, con con una organización, con un sistema, ¿verdad? Básicamente son las tres palabras sinónimas o relacionadas una con la otra, ¿verdad? Entonces, para llevarnos a lo que es la plenitud de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, es por eso, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica se escribió con esta misma idea de que sea orgánico, sistemático, metódica, etcétera, para llevarnos a la plenitud de la vida cristiana. Por ejemplo, vamos a visualizar así por encimita el organigrama que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. Para esto, hermano, yo te voy a pedir que en tu casa, si tienes el catecismo, ya sea con libro o lo busques en la internet, busques el Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 13 al 17, para que veas, con más calma puedas leer, puedas reflexionar, claro está, para que veas cuál es este organigrama del Catecismo de la Iglesia Católica. Primero, en el numeral 14 nos habla de la profesión de fe, de lo que creemos los católicos, ¿verdad? Hay dos formas o dos credos, el credo de los apóstoles y el credo de Nicea y Constantinopla. El de los apóstoles usualmente lo rezamos en el rosario o de forma personal, en la oración personal lo podemos. Y el credo, también en la misa, el credo de los apóstoles también se puede rezar en la misa dependiendo la discreción de los párrocos, de los sacerdotes, ¿verdad? Y de las necesidades pastorales. Andrés, Dios te bendiga, paz. Dios te bendiga, mi sobrino Andrés, allá en Juana Díaz. Pues sí, ese es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? El número 14, lo que cree la Iglesia, lo que la Iglesia profesa como fe, ¿verdad? Luego, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral número 15, nos habla de lo que son los sacramentos de fe. O sea, el sacramento, la palabra sacramento significa, ¿ok? Momento sagrado. Literalmente, la palabra sacramento significa momento sagrado. Entonces, ¿qué sucede? Que esa fe se recoge, se ha ido recogiendo desde el principio del cristianismo en esos momentos sagrados. Por eso, entonces, los hermanos cristianos de Oriente que practican, ya sean los ortodoxos que no están unidos a la Iglesia Católica o los cristianos orientales unidos a la Iglesia Católica, llaman a los sacramentos misterión, porque de ahí sacamos en griego misterión, en español la palabra misterio. ¿Qué sucede? El misterio dentro del cristianismo no es lo que nos dicen los medios de comunicación, especialmente el cine, la prensa, etc. El misterio dentro del cristianismo es lo que Dios va revelando, ¿verdad? Lo que Dios va revelando, pero que no podemos comprender del todo. Un ejemplo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Santísima Trinidad, es Trinidad Santa, un solo Dios. Jesús nos lo va revelando en el Evangelio. ¿Pero por qué? No lo sabemos, ¿verdad? Hasta ahí llegamos.
Y entonces los misterios es cuestión de creerlos, no de verlos. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, el numeral número 16 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la tercera parte de lo que es el catecismo, o sea, de lo que habla, lo que se refiere, ¿verdad? La vida de fe. La fe que fuimos adquiriendo, ¿verdad? La fe que fuimos adquiriendo desde los tiempos apostólicos hasta nuestros tiempos, ¿verdad? El numeral número 17 nos habla de la oración en esa vida de fe. ¿Qué pasa? Tenemos una vida de fe, pero si se queda sin sacramentos y sin oración, está huérfana. Los sacramentos y la oración son los dos pilares que van a sostener la vida de fe. ¿Ok? Eso es importante. Quien no tenga sacramento está huérfano de un lado. Quien no tenga oración está huérfano del otro. Por eso en la iglesia nos enseña que los sacramentos y la oración son los pilares que sostienen la vida de fe. El número 18 del Catecismo de la Iglesia Católica, entonces, al 22, del 18 al 22, ¿verdad? Nos da indicaciones prácticas para el uso del catecismo. Y así esa es la catequesis. Así ha funcionado la catequesis dentro de la iglesia desde los tiempos de los apóstoles, hermanos, ¿verdad? Y eso es bien importante entenderlo. Cuando un catequista, cuando una persona que se dedica a enseñar la fe de la iglesia, no comprende esto, ay, no puedo decir más nada. No puedo. No, voy a seguir diciendo. Aquí, Andrés, aquí viene tío. Ya va a decir algo. Ya va a decir. No, tranquilo, Andrés. Tranquilo, Andrés. Andrés, mi socio. Mi socio, un negrito de salón como yo. I love you, Andrés, papi. I love you. Mi gran sobrino. Un padre de familia ejemplar a quien admiro mucho. ¿Ok? Mis fiel canelas, las sobrinitas, ok, se me olvidaron los nombres, perdona, ¿sabes? Perdona, se me olvidaron los nombres de Andrés. Bueno, anyway, si le preguntas a Ana, ella se recuerda, a mi esposo. Anyway, ¿verdad? Seguimos entonces. Y así estoy presentando lo que es básicamente el catecismo de la iglesia, porque este es el ejemplo fundamental de lo que es la catequesis. ¿Verdad? El catecismo fue estructurado, fue escrito con años de estudios, años, ¿ok? No, el catecismo de la Iglesia Católica no nació de la noche a la mañana, con años de estudios, de profundización, de comité, presentándole al Papa Juan Pablo II, que era el Papa en ese entonces, ¿verdad? Como cabeza de la iglesia, como tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es el Papa, ¿verdad? Tú es Petrus, et cum Petru edificare ecclesia. Latín 100, 101 menos 1, menos 2, casi. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como cabeza de la iglesia, cabeza visible, porque la piedra angular que desecharon los arquitectos es Cristo Jesús. Eso no nos cabe la menor duda. La piedra angular que desecharon los arquitectos, dice la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro, es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, al final del número 24, me encanta lo que dice, ¿verdad? Dice, está hablando sobre lo que es la catequesis, lo que debe de ser, pero entonces nos dice, por encima de todo está la caridad. Por encima, o sea, la caridad es el amor hecho acción. Eso es la caridad, el amor hecho acción. ¿Por qué? Porque la catequesis, la formación dentro del cristianismo, ¿verdad? No puede ser realizada sin caridad, sin amor, ¿verdad? La caridad está por encima de la catequesis, de la formación. Y eso es muy importante. Como catequista que yo soy, como formador permanente que soy, como predicador que soy, como apologista que soy, yo tengo que tener en cuenta que acá y más arriba y más abajo, desde más abajo de mis pies,
debe estar la caridad, el amor hecho acción. Entonces yo no puedo realizar todo lo que Dios me llama a realizar dentro de la iglesia, dentro de la comunidad eclesial, si no tengo caridad, si no tengo amor. Pues dice San Pablo que si puedo dominar todas las lenguas del mundo, ¿verdad? Pero si me falta amor, de nada soy. Sandra, mi compañera de graduación de high school. Dios te bendiga a ti y a todos los tuyos. Dios te bendiga, Sandra. Pues sí, y así también, pues, mis queridos hermanos, ¿verdad? Tenemos que entender que por encima está el amor, debe estar el amor, ¿verdad? Por eso los que somos catequistas, los líderes dentro de la iglesia, estamos llamados a realizar nuestras funciones por medio y por medio de la caridad fraterna. Esto no se nos puede olvidar. Tenemos que tenerlo presente y más presente. ¿Okay? Esto es bien importante. Entonces, miren lo que nos dice el numeral número 20 de la catequesis tridentate o tridente. Alguien que sea más experto en latín que yo, porque ya con la edad y con los medicamentos se me olvida lo mucho que sabía de latín, se me ha ido olvidando, ¿verdad? Si hay un presbítero o un sacerdote que se acuerde más de latín, pues que me corrija, no hay problema. O un hermano laico también, que si se acuerde más, porque ya los medicamentos se me hacen que se me olviden las cosas. No todo. Pues sí. Entonces, nos dice el numeral número 20 del catequesis tridente. La finalidad específica de la catequesis, esto es bien importante, no consiste únicamente en desarrollar, con la ayuda de Dios, una fe aún inicial, sino en promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana de los fieles y de todas las edades. Por eso yo siempre he dicho y seguiré insistiendo que los católicos tenemos que reeducarnos en la fe. Voy a poner el ejemplo. En Puerto Rico están los famosos hogares CREAS, que son los hogares CREAS son una institución para reeducar a las personas drogadictas con problemas ya sea de alcohol, de drogas, etc. ¿Verdad? Esta persona se tiene que reintegrar a la sociedad y una de las cosas que hacen los hogares CREAS es reeducar. Por eso ellos se llaman reeducados. O sea, ellos son reeducados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los cristianos, muchos católicos, la mayoría de los católicos, especialmente los de mi edad, que ya no somos nenes, ya no somos nenas pequeños, nos educaron en la fe con el catecismo de preguntas y respuestas. Muy bien, porque nos ayudaba a memorizar las cosas de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Y quien me ayudó a mí fue Andrés, pero no Andrés mi sobrino, sino Andrés mi abuelo, a entender eso. ¿Sí? Mi abuelito, el papá de mi mamá, Andrés Ruiz, y él me citaba, por ejemplo, de vez en cuando así, sin tener que estar leyendo ahí, me citaba a los padres de la iglesia, que yo en el momento no sabía lo que me estaba diciendo. ¿Ok? Brenda, Patricia, Dios te bendiga, a ti y a los tuyos, saludos, ¿verdad? Y mi abuelo me decía, cuando yo entré al seminario, que empezaba a escuchar lo que me decían en las clases del seminario, especialmente sobre los padres de la iglesia. Yo, pero espérate, si ya el viejo me había dicho esto, ya don Corso me había dicho, así le decíamos a papá Corsino, y ya papá Corsino me había dicho esto, y así, y dije, pero espérate, si mi primer maestro de teología no fue, mi catequista fue mi mamá, y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque me dieron cogotazo, porque yo no me quería aprender la catequesis. La Comay Betty, mi hermana, y Freddy se aprendieron así, las cosas de cajetilla. A mí me dieron cocotazos y duros. Miren, hasta acá lo estoy, imagínense. Hasta acá lo estoy. Ay, mis viejitos, mis viejitas, que las quiero tanto. ¿Verdad?
Y pues nada, aquí estoy tratando de dando candela y más candela, pero con la ayuda de Dios, primero que sí, claro que sí, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, pues la finalidad es, la catequesis tiene que seguir desarrollándose. Por eso en la iglesia hoy en día está lo que se llama la formación permanente en la fe. O sea, para los que estamos en distintos grupos, ¿verdad? Para los que estamos en distintos grupos se nos da una formación. Y en Puerto Rico los retiristas de Juan 23, en Perú y en otros países los retiristas de Juan 23 se les da una formación propia de los grupos de Juan 23. La renovación carismática se le da una formación propia de la renovación carismática. Y así, la Legión de María se le da una formación propia de la Legión de María. Sí, distintos grupos dentro de la iglesia que tienen cada cual su misión, su carisma, sí. Pero al fin y al cabo está la misma finalidad y es la de hacernos mejores cristianos, hacernos santos cristianos y hacer que otros lleguen también a las filas de Cristo Jesús dentro de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Entonces, nos dice el numeral 20, ese es el número 20 del Catecismo Tridente. O sea, y aquí se trata de hacer crecer a nivel de conocimiento y de vida, ¿verdad? Crear ese germen, como la semilla de mostaza, como recordemos la semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando se siembra, olvídese, va a ser el arbusto más grande. Y esa es la vida del cristiano, la semilla, como la semilla esa es la semilla, la vida del cristiano debe ser como la semilla del cristiano. Hay que saber sembrarla, ¿verdad? Y la iglesia siembra la semilla por medio de una de las formas de sembrar las semillas. ¿Okay? Porque hay o sea, como Dios es misterio, o sea, Dios es revelación, pero que no comprendemos del todo. Eso es el misterio dentro del cristianismo. Como Dios es misterio, hay distintas formas de sembrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos y estamos llamados a ir creciendo como ese arbusto de la semilla de mostaza, ¿verdad? Ok. Pues, usualmente habíamos dicho que el programa se va a hacer de 30 minutos, van 45 minutos. Van 41 allá, 42, 3 allá, algo así, más o menos 40. Bien, en la catequesis, hermano, para ir ya casi finalizando. Primero, que la comunidad eclesial, ¿ok? La comunidad eclesial, ya sea la diócesis, la parroquia, la misión, la capellanía, es el centro fundamental de la catequesis de la iglesia. El obispo, los párrocos, o sea, el sacerdote que está a cargo de la parroquia, los sacerdotes que le asisten al párroco como vicarios, asistentes, ¿verdad? Estos están llamados a ser los primeros catequistas dentro de la Iglesia Católica, de la comunidad eclesial. Y esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? Entonces, frente a las dificultades prácticas, y nos lo dice en el numeral 21 de este catequesis tridente, o tridentate, ¿ok? Hay que subrayar algunas características de la catequesis, de la enseñanza cristiana. Primero, que está llamada a ser una enseñanza sistemática. Eso es fundamental. Yo no sé si Andrés está todavía por ahí, pero Andrés me puede decir que en su iglesia, mi sobrino Andrés no es católico y yo no tengo problema con decirlo y yo lo admiro porque él lleva dentro de su iglesia, o sea, trata de llevar lo mejor posible con él y su familia. Por eso yo lo admiro. Claro está, estamos esperando en la iglesia católica. Claro que sí, no lo voy a negar que no. ¿Ok? Pero Andrés me puede decir, mi sobrino Andrés, y Andrés, I love you, I love you, I love you. Andrés me puede decir que
en su formación como dentro de la iglesia a la que él pertenece, ¿verdad? Que todos los domingos hacen lo que llaman las escuelas bíblicas. Y lo pongo de ejemplo porque es mi sobrino, mi familia. O sea, no es por... Yo lo quiero y lo adoro y es mi sobrino y fíjate, y cada vez que voy a Puerto Rico, negro, ven acá, un abrazo bien fuerte, ¿sabes? Porque ese es mi negro, punto. O sea, ese es mi negro de salón, ¿sabes? Como yo. Pues sí, pero igual cualquier hermano que no sea católico nos está escuchando, si va a ir o participado en una iglesia protestante, no, ellos llevan lo que llaman la escuela bíblica. Pues, ¿qué es eso? Una catequesis que no es según lo que enseña la iglesia. Claro, no es según lo que jamás y nunca va a ser según lo que enseña la iglesia católica, pero que es básicamente una catequesis. Que no usan toda la metodología que usa la iglesia católica. Claro, pero ¿qué es? Una catequesis. ¿Ok? Y eso es importante, deja que entendamos. Entonces, tiene que ser sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que permita a un fin preciso, a un fin específico. Por eso las catequesis, cuando se preparan los planes de catequesis, el plan de formación de las parroquias, especialmente, tienen que tener un objetivo. Cuando preparamos, los que somos formadores, los que somos catequistas, cuando estamos preparando el currículum, ¿verdad? Lo que vamos a estar enseñando, se nos enseña, se nos explica que hay que tener un objetivo fundamental. Hay que tener unos objetivos que son a larga distancia, a corta distancia, ¿verdad? Todo eso. Primero que cuando es la catequesis de niño, por ejemplo, que sea una enseñanza elemental y que no pretenda abordar todas las cuestiones disputadas ni transformarse en una investigación teológica, nada de eso. ¿Ok? La enseñanza debe ser bastante completa. O sea, que utilice un apropiado libro para la formación de acuerdo a los niveles. ¿Ok? Porque yo no voy a pretender, primero que yo personalmente no sé dar catequesis de niño. Hace unos años atrás, en mi parroquia ahí en St. Joseph, Katy Blavey me pidió, yo iba a dar una clase a los padres de los niños de la catequesis. Pero Katy Blavey me pidió que sustituyera a una maestra a lo que llegaba y iba a llegar tarde. Y yo, como militar que fui, buenas tardes, mi nombre es David Collins, y todos los niños se quedaron sin moverse. ¡Uy! Y se quedaron y no podían, no se movían los muchachitos. Y después me dice, espérate, baja, que no estás hablándole a tus soldados. Rápido me dije, time. Pues sí, pues debe ser una, completa, pero y que no se detenga en el primer anuncio, o sea, el carisma, ¿verdad? Y la iniciación cristiana debe ser integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. ¿Ok? Integral. Entonces, es importante la catequesis y los sacramentos, ya hablamos de eso, ¿verdad? La catequesis y la comunidad eclesial. La comunidad eclesial somos, y digo, somos responsables de toda la catequesis. ¿Ok? Por eso, alguien en la comunidad eclesial que por lo menos no se dedique a la oración por esas personas que se están formando, estamos, y digo, me cuento yo, estamos mal. ¿Ok? Lo básico de hacer por los que se están formando es orar. ¿Ok? Eso es fundamental, ¿verdad? Eso es fundamental, mis queridos hermanos, ¿verdad? Más la iglesia siempre nos dice, ¿verdad? Que la catequesis corre un riesgo estéril, ¿verdad? Estéril. Cuando esa comunidad de fe y de vida cristiana no acogemos al catecúmeno, o sea, quien se está preparando, hay que acogerlo. Hay que decirle, mira, tú eres parte de la comunidad, todavía no tienes todos
los requisitos de la comunidad, bla, 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 chichi, aquello, lo otro, 10 por 20 por 23, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eres parte de nosotros, ya eres parte de nosotros, de la comunidad eclesial, y hay que acogerlo, ¿verdad? Y entonces, pues, por eso es el compartir es fundamental. Manuel Rodríguez. Saludos, Dios te bendiga, Manuel. Pues sí. Es importante la acogida de estos nuevos miembros de la iglesia, inclusive aquellos que allá adultos, especialmente los adultos que ya se van, y los niños de la catequesis más todavía, hay que saberlo, por eso es las fiestecitas, que sí hay que con los padres involucrarse. Mire, yo admiro padres que se involucren en la catequesis, pero de igual forma una vez me pasó, y ya acá con esto casi ya termino, que una vez yo estoy ya terminando mi tema, y estaba saliendo, ya había terminado, de hecho, y escucho una mamá, ¡esa catequista no le enseña las oraciones a mi hijo! Y se me salió lo de negro, se me salió lo de negro, y le dije, señora, desde irresponsable para abajo, que no le dije. Y lo primero, que eso es función suya, que su niño aprenda las oraciones. El catequista es un facilitador. Pero los padres estamos llamados a ser los primeros catequistas de nuestro. Primero con el ejemplo. Yo quisiera que yo que estoy involucrado en la catequesis o en la formación prebautismal, y en mi parroquia mensual, al menos 30 niños se bautizan. Al menos 30 niños. Y cuidado, porque hay veces que al mes 150 son pocos. ¿Ok? Y nuestro sacerdote, el padre Duán, que está encargado de la formación prebautismal, créame, enseñándole lo que son los sacramentos, más que cuáles son, junto con Víctor Hernández, otro hermano de la parroquia, y este servidor, ¿verdad? Cuáles son las funciones de los padres, cuáles son las funciones de los padrinos ¿verdad? Y los padres y padrinos, nos dice el catecismo de la iglesia, están llamados a ser los primeros catequistas desde el ejemplo. Y un catequista que no sepa dar testimonio desde su ejemplo, algo está mal. Algo está mal, ¿ok? Yo le voy a pedir, hermano, quien ha visto este programa hasta ahora, le doy infinitas gracias. Le doy las gracias infinitas. Y sigo dándole, y le seguiré dando. Y lo veo por ahí, lo encuentro por ahí. Gracias. Aunque no le escriba, pero en mi corazón, gracias. Y para los que vean, sigan viendo este programa, porque después hay la facilidad de poder seguir viendo estos programas. Le pido que, además de darle las gracias, que nos incluyan en sus oraciones. Este Ministerio Católico Anahuín. ¿Ok? Cambiamos la hora, como ya muchos han visto, cambiamos la hora. El primer programa lo dimos el lunes a las 5 de la tarde, pero de ahora en adelante, primeramente Dios, van a seguir siendo a las 7, lunes y miércoles, el programa Catequesis, Apologética y Predicación, a las 7 de la noche, lunes y miércoles, ¿verdad? Lunes y miércoles a las 7 de la noche. Así que les pedimos que nos incluyan en sus oraciones, que también nosotros vamos a estar tratando de interceder, ¿verdad? De interceder por cada uno de ustedes cuando nos piden oraciones. Aún no los piden, y aún si no los piden. Amén. ¿Ok? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, desde que te despediste de tus apóstoles, de tu primera comunidad, de tus primeros discípulos, nos pediste que lleváramos la enseñanza que tú nos das, la enseñanza que le has dado a la iglesia. Te pedimos que tu Espíritu Santo, quien nos mueve, quien es que nos guía para poder enseñar tu mensaje, tu enseñanza, Señor, te pedimos que nos guíes, que nos
permita ser padres llenos de amor, catequistas llenos de amor, líderes en las parroquias llenos de amor para uno con los otros, Señor. Te pedimos por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, para que ellos sean testimonio de amor vivo, esa flama de amor vivo ante la comunidad eclesial. Te pedimos, Señor. Te pedimos por el Santo Padre, el Papa, Señor, quien sabemos que se ha mostrado como un catequista de la caridad, un catequista de la misericordia, Señor. Por eso te decimos esta oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, ¿verdad? Te pido que sigas pasando estos videos, ¿verdad? Saludos a mi hermanito Luis Gómez. Saludos. Sigas pasando estos videos, sigan compartiéndolos y que nos pongas en tus oraciones. Y dicho sea de paso, en las tarjetas que publiqué en la página de Facebook hay un error. Puse el teléfono 706-841, ¿verdad? Y en vez de 841 se supone que sea 847. Ayer mi esposa fue la que se dio cuenta. Yo he estado poniendo las cosas, por eso le digo que las ladies tienen un tacto fenomenal, fenomenal, y se dan cuenta de todo. Yo estuve como más de 2 semanas y no me he dado cuenta. Así que tengo que arreglar eso y voy a estar buscando todos los lugares donde las puse para poder arreglar eso, ¿ok? El teléfono para que cualquier cosa, predicación, apologética, catequesis, formación permanente, etcétera, etcétera. 706-847-2181. Los amo en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Gracias y que Dios me los bendiga a todos. Chao, bye bye. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fernando, saludos. Dios te bendiga.